Con la alegría de seguir abriendo la ventana y recibiendo estas voces, estas presencias que están enriqueciendo justamente a partir de esta semana nuestro espacio aquí en Ventana. Que entren los que quieran, dice la canción, ¿no? Y ella justamente llega a Ventana Andina para hablar de astrología, para que se entienda, astrología para la vida cotidiana, para saber de qué se trata todas estas guías que van surgiendo. Y a propósito es guía astrológica la señorita Eugenia Orona, también pedagoga, buscadora, en fin, en la vida. Así que ya te damos la bienvenida, Euge. Roberto y Macarena por aquí. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Hola, Eugenia. Qué lindo escucharte, vecina del Bolsón, ¿todo bien? Todo bien, todo muy bien, muy contenta por este solazo, así que acá preparada. Bueno, bien. Qué bueno, fotosintetizamos y aprendemos de astrología también, pero Euge, así ya nos metemos de lleno de qué manera, ¿no? De cuál es la intención justamente y cuál es tu motor a la hora, bueno, de haber estudiado esto y de hoy por hoy querer contarnos más al respecto. Bien, bueno, la astrología en mi vida está desde mis 19, hace bastante tiempo, y la verdad que me ayudó mucho a comprender mi identidad en ese momento. Hay una bella anécdota que después la voy a contar. Pero mi interés hoy es llevar la astrología a la Tierra, ¿no? A nuestros días, para poder comprenderla y utilizarla como una herramienta. Qué lindo. Y se ha dado mucho, también tuviste esa percepción en el que, no sé si después de la pandemia o ya antes, había muchas inquietudes al respecto, ¿no? Y muchas ganas de desandar algunos caminos que tradicionalmente no contemplaban a la astrología como esa herramienta, y después paulatinamente se fue dando que sí, y hay mucha curiosidad al respecto. Claro, yo creo que tantos meses estando en casa hizo que nos conectemos bien hacia adentro y empezar a ver a la astrología como un recurso, ¿sí?, para nuestros días. La astrología se presenta en la humanidad desde el inicio. Imagínense que en ese momento el ser humano lo que tenía era el cielo, así que miraba el cielo y desde ahí empezaba a entender su vida terrestre. Entonces, desde el cielo comprendía cuándo cosechar, ¿no?, cuándo la luna iba a regular la marea, de qué manera, de qué forma también construían. Entonces, está muy presente en la humanidad desde tiempos remotos. Lo que pasa que en su momento empezó a trabajar con la astronomía. La astrología y la astronomía empezaron a trabajar juntas. Ambas estuvieron presentes en muchos descubrimientos de este cielo. ¿Y por qué este cielo? Porque formamos parte de un sistema. Este sistema es el sistema solar, que se fue descubriendo poco a poco, ¿no? Uh-huh. No es que de la noche a la mañana empezamos a entender todo este sistema. Claro. Entonces, este sistema solar fue comprendido por estas dos disciplinas. La astronomía desde un lugar más lógico y deductivo, estudiando los movimientos, los espacios que en los cuales se movían las órbitas, y la astrología empezó a tener su parte más simbólica, más intuitiva. ¿Y qué pasa? La intuición socialmente quizás no es tan considerada como importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, en tiempos remotos sí, porque imagínense que como tenían un médico de cabecera, tenían un astrólogo de cabecera. Era muy importante la intuición en esos momentos. Pero bueno, y Eugenia, Euge, sí. Se puede decir que hubo quizá un momento, no sé si tan fácil de precisar exactamente, en que de alguna manera la astrología y la astronomía toman caminos diferentes. Tendrá que ver con, en algún momento, sobre todo Occidente, privilegiando a la razón, la teoría cartesiana. ¿Puede tener que ver algo de esto? Totalmente. Después de la Ilustración y después de esa llamada Casa de Brujas, ¿no?, que fue un genocidio muy importante en donde asesinaron a muchas personas que estaban conectadas con lo más genuino que tenemos, bueno, eran curanderos, parteros, uh-huh, brujas, magas, ¿no? Pongámosle todos esos nombres. En realidad eran esos dones que uno tenía en contacto con la naturaleza, fueron considerados demoníacos, y en ese momento fue un genocidio muy importante que duró 2 siglos.
Ahí hay un quiebre muy importante, ¿no? Entonces, la astronomía se considera como una gran ciencia porque, ¿qué pasa? Tenía resultados que se podían ver y comprobar. La astrología también, porque de hecho tiene su método y su técnica, pero bueno, claro, trabajaba con la intuición interpretativa, entonces en ese lugar tomaron caminos diferentes. Claro. El tema de la astrología empezó a estar oculta, digamos, esto de abajo de la alfombra, ¿no? Sí. Era considerada el abajo de la alfombra, la astrología. Solamente se redujo al horóscopo, por ejemplo. Ahí está. Entonces, y le hizo daño el horóscopo a ese conocimiento, ¿no? Tan ancestral. Sí, tan ancestral y que lo tenemos todos, ¿eh? Solamente, de hecho, mi intención es empezar a bajarlo y a despertarlo porque todos lo tenemos. Es simplemente conectar con este cielo que formamos parte. Entonces, si les parece, puedo un poquito definir la astrología. Por favor, somos todos. Ahí vamos. Bueno, la astrología podemos considerarla como un lenguaje simbólico. Es decir, que hay un símbolo que representa algo. Hay algo que nos está contando. Y ese símbolo que nos está representando, que está arriba, también lo tenemos nosotros acá, ¿sí? En la Tierra. ¿Dónde? Aquí, en el ser humano, O sea, lo que vemos ahí arriba en el cielo, lo vemos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, empecemos con lo básico que es la astrología, habla de ciclos, no habla de un tiempo lineal, ¿sí? Habla de un ritmo cíclico. Y nosotros lo más cíclico que tenemos es las estaciones. Las estaciones sabemos cuándo empiezan, terminan, en un momento de calor, en un momento donde el árbol saca sus frutos, después los arroja, ¿sí? Ese ciclo que lo podemos ver también se entiende desde la astrología. Entonces hablamos de ese ritmo cíclico. Hay momentos donde hay expansión, retracción, hay actividad, pasividad. Y lo que más representa la astrología es lo vincular. Porque todo se trata de vincular. Al final todo es eso. Todo se reduce al vínculo, claro que sí. Bueno, y la astrología en realidad lo que estudia es el vínculo de nosotros, los seres humanos aquí en la Tierra, con ese gran sistema solar que formamos parte. Y a su vez también nos cuenta de las relaciones entre esos planetas. A mí me gusta mucho teatralizar un poco, por ejemplo, decir, Neptuno charla con Marte, ¿y qué se dicen, no? Porque ese sistema también se relaciona, habla, muchas veces congenia, otras veces no congenia nada. Claro. Y esas relaciones, esas conversaciones, las vamos a sentir acá abajo, ¿sí? Claro. Pero ¿y cómo hacemos para seguirle el rastro justamente? ¿Cuáles son estas herramientas para entender un poquito más nuestro cielo? Bien, podemos empezar, es un lenguaje complejo, pero no es imposible, pero lo primero que a mí me gusta relacionarlo es con esta bella luna. La luna que la vemos todo el tiempo, si está, si no está, si creció, si no creció. Ese ciclo lunar es nuestra primera relación, como para empezar a intencionar en este cielo. Entonces, sabemos que la luna regula las aguas de las mareas. Nosotros somos más del 70% interno nuestro es de agua. Por lo tanto, esta luna va a regular las aguas internas. En una luna llena va a pasar algo, en luna nueva es otra. Hoy, por ejemplo, estamos en luna creciente, entonces eso también vamos a empezar a percibir que esas aguas internas se van a mover de determinada forma. Entonces, para mí la primera relación es con la luna, ¿sí? Es empezar a conectarnos con el ciclo lunar. Ay, cuántas cosas. Sí, y bueno, lo vamos a ir también conociendo viernes a viernes, ¿no? A estos ciclos, a los distintos astros, satélites, ¿no? Porque la luna es eso, además es una guía importantísima como la planteas, Euge, pero ¿qué otras cuestiones pueden influir en los vínculos y que también vamos a ir descubriendo viernes a viernes para así ir sumando de a poquito, que no nos abrume tanto información, pero también porque me imagino que entre semana vamos a tener que trabajar descubriendo nuestros propios mapas astrológicos, ¿no? Totalmente. Bueno, la idea es introducir un poquito con el conocimiento de la astrología para entender, si alguno se la hizo o no se la hizo, podemos empezar a investigar lo que es la carta natal. Claro. Porque muchas veces hablamos de carta natal o carta astral, que es lo mismo, pero no sabemos específicamente después qué hacer con eso, ¿no?
Y por ahí vamos a introducir un poquito qué es la carta natal. Dale. La carta natal es la fotografía del cielo en el momento donde uno nace, ¿sí? Es como yo nazco en una latitud y en una longitud, digamos. Hay un punto específico relacionado al cielo. Ese cielo, esa fotografía del cielo me va a hablar de las tendencias energéticas que voy a tener, ¿sí? Sí. Entonces, en ese mapa natal vamos a empezar a ver esto de, muchas veces se entiende, yo soy de Aries. ¿Qué significa yo soy de Aries? Que tu sol estaba en Aries, en el signo zodiacal de Aries. Y ahí nos vamos a meter un poco después a describir qué son los signos zodiacales. Entonces, esto de decir yo soy de esto, es una partecita chiquitita de lo que es una carta natal. Es muy pequeñito. Después hay un mundo entero. Está la Luna, está Marte, está Plutón. Bueno, están todos estos planetas de este sistema. Claro, ¿sí? porque después también se usa mucho para bastardear a la astrología, hablando de estos mitos y las primeras definiciones para este espacio, Euge, que se simplifica todo a eso, a uno de estos signos, como si esa fuera la absoluta verdad o representación de una persona, que se genera cierto condicionamiento, ¿no? Para esa persona y para la misma interpretación de la astrología. Y en la carta natal astral podemos ver todo el zodíaco organizado de una manera muy concreta y específica, que bueno, que justamente es lo que decís vos, hay que todavía entenderlo y hacer algo al respecto, ¿no? Claro, bueno, justamente la astrología habla de un concepto muy importante que a mí me gusta siempre destacar, que es la diversidad. ¿Qué significa? Que todos estamos compuestos de las mismas energías, los mismos elementos. Los elementos los conocemos: fuego, tierra, agua y aire. Pero en la carta natal, la combinación de estos elementos hace que seamos individuos, que seamos únicos e irrepetibles, ¿sí? Entonces, que solo nos quedemos con el signo solar hace que conozcamos una uña de nuestro cuerpo, claro, ¿no? Claro. Es un pedacito de nosotros y también nos encerramos y nos rotulamos en una sola parte. No sé, sos de Escorpio, lo que hablamos otra vez, ¿no? Sos de, ¿no? Cancelado, Escorpio, cancelado. Cancelado, o sos de Piscis, no te entiendo nada. O, bueno, hay ciertos mitos sí, que sí hablan un poco del signo, pero no es mi persona. Yo no soy eso, soy mucho más que eso. Y ahí es desentramar un poquito la carta natal, pero para eso tenemos que entender un poco cómo se configura una carta natal, ¿sí? Sí. Ahí va. Ahí va. Y la carta natal no deja de ser la relación entre el cielo y la tierra. Ahí va. Y es nuestros días, todos nuestros días estamos relacionados al cielo. Hoy está soleado, ahora llueve, ahora hace frío. Todo eso nos va condicionando, nos envuelve. Claro. ¿Y por qué no empezar a conocerlo un poquito más en profundidad, más allá del clima? Hay otras influencias que no vemos, pero que están. Claro, porque ¿qué pasa? O sea, la carta natal es como vos decís, la instantánea, ¿no? Del momento en el que nacemos, el cielo en el momento en que nacemos, pero esas otras influencias, ¿de dónde vienen, digamos? ¿Cómo leemos esa carta a partir de lo que va cambiando y el mismo dinamismo, ¿no? de la vida? Claro, bueno, esa fotografía que es estática va a ser nuestra tendencia. Y cuando nos hacemos una carta natal y empezamos a leer o nos empiezan a contar, hay algo que seguramente nos resuena, o sea, algo que tengamos mal la fecha o algo de eso. Pero después esa carta natal, esa fotografía va a ir cambiando, ¿sí? Los planetas se siguen moviendo, no es que se quedaron ahí como una fotografía, sino que van a ir cambiando. Esos cambios son los que yo voy sintiendo también, porque yo crezco, entonces crece mi carta natal. Sí. A medida que soy más consciente de mis tendencias energéticas, mejor puedo decidir, ¿no? Porque me parece que el objetivo de un poco de la astrología, ¿no? Para nosotros los seres humanos, es allanarnos un poco el camino, contarnos un poquito más de nosotros y es un camino de autoconocimiento. Entonces ya empezamos a manejar nuestro barco, digamos, claro, en vez de dejarlo que se maneje solo. Ahí va. Qué difícil a veces, ¿no? Claro, hacerse responsable de las decisiones que tomamos. Exactamente. Pero la astrología, sí. Entonces, cuando uno se pregunta cuál es la finalidad, digamos, la utilidad, para qué nos sirve, buenamente encontramos esto, ¿no? Sería, nos ayuda a caminar, por decir así. Totalmente, nos ayuda a caminar de una manera un poquito más consciente, ¿sí? De lo que yo soy, porque cuando uno
no reconoce ciertas tendencias de comportamiento en uno, las empieza a proyectar en el otro. Por más que no nos guste, todos lo hacemos, todos. Entonces sí. proyecto en el otro cosas que no acepto de mí o cosas que no veo en mí. ¿Por qué? Porque la vida es eso, es un camino de conocimiento. Cuando no veo algo de mi personalidad, va a estar afuera. Pero de una manera más inconsciente. Entonces la astrología lo que te dice es, bueno, pero mira, tu luna, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de la luna, que es la relación con nuestro inconsciente, con nuestra parte emocional, vas a tender a reaccionar como un fuego, vas a tener a reaccionar a decir un montón de cosas, ¿qué te pasa? Entonces, eso soy yo. Bueno, hacerlo consciente hace que uno merme un poquito esa actitud y se cuide un poco, porque si no siempre es el otro. El otro me habló mal, el otro me contestó mal, y por ahí es uno que le cuesta identificarse con esa energía. Y Claro. eso a trabajar, ¿no? Y volvemos ahí al tema de los vínculos, lo importante de cuidarse y cuidar justamente esos vínculos. Bueno, Euge, me parece que por hoy fue un maravilloso mapeo, introducción de lo que serán estos próximos viernes, pero no queremos despedirnos sin antes leerte un mensaje que ya llegó de una oyente, ¿sí? Al WhatsApp de la radio, lo pueden seguir haciendo obviamente ante cualquier duda, vamos a seguir recibiendo todos esos bellos mensajes y entre estos está la pregunta y el saludo, que dicen hola con muchos signos de exclamación y para Euge, para saber la carta natal, ¿hay que saber la hora exacta? Por ejemplo, pregunta por aquí que no ponen el nombre. Sí, para saber la carta natal tenemos que saber la fecha de nacimiento, el lugar y la hora. Exacta, sí, en lo posible exacta. Después puede cambiar un minutito, 2 minutitos, pero es muy importante ir al certificado de nacimiento y también la carta natal nos conecta con nuestro nacimiento. Y si quieren les cuento solo esto. Mi nacimiento, por eso ahí me acerqué con la astrología, me cambió mucho. Yo me hice la carta natal a los 19 años con una fecha de nacimiento que no era. Y gracias a la astrología... ¿Cómo que no era? ¿Cómo que no era? ¿Qué es eso? No era. Cuando a mí me cuentan las características de mi carta natal con esa fecha de nacimiento, yo decía, ¿qué es esto? Nada que ver. No lo sentía para mí. Cuando hablo con mi mamá me dice, no, pero hija, lo que pasa es que yo en vez de anotarte el 13, te anoté el 12. ¿Pero cómo madre? ¿Pero cómo, mamá? Ya, hay vínculo con la madre, ya está. No, la adoro. Pero bueno, forma parte de mi aprendizaje. Claro. Entonces, a partir de ahí, volví a hacer el cálculo. Yo me volví a comunicar con mi nacimiento y cambié mi fecha de nacimiento. A partir de los 19 años, yo tengo una nueva fecha de nacimiento, aunque mi DNI diga una, yo tengo otra. Claro, un cumpleaños distinto. De hecho, justamente al día anterior empezaste a celebrar a partir de los 19 gracias a esa carta que te despejó ese camino. Búsqueda, ¿no? Claro, tal cual. Una nueva búsqueda que empezaba a los 19. Qué lindo, y qué lindo que esa búsqueda te haya traído al programa, Euge, la verdad fue un placer escucharte, súper claro, y queremos obviamente ahí generar el intercambio con los oyentes, así que ya te vamos a ir contando cómo sigue esto. Desde ya agradecerte e invitarte para la próxima semana. Claro que sí, muchas gracias ahí por el espacio. La verdad que mi intención es eso, pregunten lo que quieran, lo que sientan, va a estar todo bien, porque es un lenguaje nuevo y estamos para eso en esta vida, para aprender y para nutrirnos, ¿no? Así que gracias por el espacio y nos vemos para el viernes que viene. El viernes que viene, bienvenida Eugenia, muchas gracias y un abrazo muy grande y agradecidos también justamente por esto que nos permite aprender más. Claro que sí, abracito Gracias. para los dos. Chau. Adiós. Eugenia Orona, en la mañana de la radio, ella es pedagoga, guía astrológica, sí, trabaja aquí en la comarca hace mucho tiempo con niños, niñas, jóvenes adultos, dando clases y también ahora en este espacio, sí, para aprender un poquito más, bajar a la tierra un montón de eso que pasa en el cielo y en nuestras propias vidas.